Gracias, chicos. Y bueno, es momento de hablar de ser y salud. Y es importante que ponga atención, mujercita, porque vamos a hablar de la primera consulta ginecológica. Y para esto, nuestro doc de cabecera. ¿Cómo estamos, corazón? Muy bien. Oriol. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Nos separa corazón? una Bien, jungla. gracias. El gusto es nuestro. Y sí, mira, es muy frecuente esta pregunta de las señoras en la consulta. Doc, ¿y cuándo debo traerle a mi hija por primera vez? Esto es muy frecuente, entonces vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de la menstruación, de la primera menstruación. Vamos a estar hablando sobre el flujo en la adolescente y las infecciones vaginales a grandes rasgos, porque es un tema que ya hemos tocado otras veces. De la consulta preconcepcional y de la planificación de embarazo a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con esta primera consulta y con la información que nosotros tenemos que brindarle a las madres y a sus hijas. Lo primero que hay que decir es que la adolescencia ocurre alrededor de los 12 años, esta termina a los 18 y este periodo es muy complejo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional de las niñas. Ya hemos tratado las hormonas en la adolescencia en otros programas y sabemos todo lo que ocurre en este periodo, por una parte. Y por otra, hay que decir que siempre tiene que haber una buena y excelente comunicación entre el pediatra y el ginecólogo, de forma tal que cuando se hace esto en conjunto, por ejemplo, nosotros tenemos al doctor Dotres con nosotros y podemos nosotros, las niñas que van a verlo, o algunas que vienen a vernos a nosotros, poder intercambiar información y poderle decir primero a las madres que el seguimiento hasta los 18 años lo va a hacer de manera permanente el pediatra. Él va a llevar todo el crecimiento y desarrollo de la niña hasta esta edad, por una parte. Por otra, que hay mucha información que dice empezar a llevar a la niña a los 14 años al ginecólogo. Pues no, lo que nosotros aconsejamos, primero que la niña asista a la consulta con la madre, que ella vaya viendo cómo se desarrolla la consulta en ginecología, que se vaya familiarizando con la misma para cuando le corresponda venir ya no le haga rechazo. Eso es lo primero que aconsejamos. Lo segundo que aconsejamos a estas madres y a las niñas es que tienen que tener excelente comunicación y sí, sin una edad predeterminada, si hay dolor menstrual, si hay mucho sangrado con la menstruación, si hay acné, si hay un flujo muy abundante, que este flujo, porque hay que decirlo al aire, sea fétido o produzca algún síntoma como irritación o prurito, comezón, si hay que ir al ginecólogo. Si hay mucho dolor abdominal relacionado entre menstruaciones o con la menstruación, que sí vayan al ginecólogo. Si no, ellas van a seguir con el pediatra hasta los 18 años. Y hay que decirle a las madres también, porque dicen, no es que tiene mucho flujo, que en la medida que va creciendo, que van apareciendo los estrógenos y la progesterona después de la primera menstruación, que ya ocurre ovulación, hay que decir entonces que el flujo es normal en las niñas. No es normal antes de la primera menstruación. Si ocurre antes de la primera menstruación, siempre hay una infección y hay que descartarla. Pero después que empiezan a menstruar, es normal que la vagina sea húmeda. ¿Por qué? Porque la vagina es una cavidad virtual que requiere de humedad precisamente para proteger justo de las infecciones. Es muy importante porque se desarrollan los bacilos de Doverlain que protegen y da acidez a esta vagina. Y es muy importante porque protege todo el baño húmedo que tiene, a diferencia de lo que las personas pueden pensar, es absolutamente normal y protege de las infecciones. Lo que sí hay que insistir en cómo llevar la higiene a las niñas. Hay que decirle que cuando vayan al baño a defecar, hacia atrás se limpien. ¿Por qué? Porque la más frecuente de las infecciones ante empezar relaciones sexuales es por Escherichia coli, que se encuentra normalmente en el ano, viaja a la vagina y por vía se infecta, porque la Escherichia coli no es normal que esté en la vagina, y sí las infecciones por Escherichia coli producen un flujo fétido, verdoso, muy frecuente en las niñas antes de llegar a la adolescencia, y es importante hablar de la higiene, porque esto va a permitir evitar estas infecciones. O sea, este manejo es importante. En esta consulta con las niñas también le decimos a las madres que hay que prepararlas para la primera menstruación. ¿Cómo? Ya, hablándole a partir de los 9 años, porque a partir de los 9 años puede aparecer, ¿qué cosa es una menstruación? Porque se asustan si no están preparadas cuando ven sangre la primera vez. Hay que llevarles en su mochila de la escuela, hay que ponerle ya una toallita íntima y explicarles cómo se usa, por qué ocurre la menstruación, hay que hablarle. Y si tienen alguna duda, lo que sí le decimos, si tienes alguna duda, vienes con tu niña
y nosotros en el transcurso de tu consulta le vamos explicando a ella, porque la primera consulta de la niña debe ser informativa, no debe ser invasiva, nada de examen físico, eso lo sigue haciendo y realizando el pediatra y nosotros con quien ella tiene muy buena comunicación y paulatinamente ella va intercambiando con el ginecólogo o la ginecóloga de manera alternativa información como por qué ocurre la primera menstruación, por qué ocurre la ovulación y ella tiene menstruación. Hay que hablar con honestidad y sinceridad de las no relaciones sexuales de edades tempranas para evitar embarazo. Hay que preparar entonces a las niñas para la vida futura, hay que hablar de anticonceptivo, es muy importante, y hay que informarle junto a la madre de todo el futuro que va a tener reproductivo, evitar embarazo, y aquellas que son diabéticas, hipertensas, obesas, hay que decirle que hay que preparar primero esto antes que en el futuro puedan embarazarse. Toda esta información hay que darla en una primera consulta, pero hay que manejarlo de esta manera y en comunión con el pediatra. Pues sí. Pues muy interesante, todas las personas, todas las mujeres que tengan niñas o chicas que ya están entrando a la adolescencia, lo que tú dices es muy importante y la comunicación ante todo porque pues luego les da mucha pena y platican entre amiguitas y obviamente ahí viene la desinformación, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar, la desinformación que pueden tener con amigas y amigos. Toda la información debe darla a la familia, a la madre. Hay que hablar con honestidad con nuestras hijas y tener buena comunicación. Acabas de dar en el punto clave. Así es, no hay nada mejor que la comunicación y que le tengas confianza a tu mamá, porque de verdad es que ella es la única que te va a poder orientar. Y mamás también, que no les dé pena, ya también llevarlas acepten con que el sus niñas doctor, están creciendo y que las lleven ya al ginecólogo, pero ya, para evitar pues infecciones o mala información. Claro. ¿Verdad? Pues gracias. Gracias No, por de este nada, tema, Oriol. no, de nada. Muchas gracias. Más adelante, ¿no? Claro. ¿Te quedas con nosotros? ¿Te vas a quedar a la guerra? Sí. ¿Sí? Órale, va a estar bueno, va a estar bueno la guerra. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí a su programa Super Manzana 21.